Que ver con ser libres en Cristo Jesús. Dios nos llama a ser verdaderamente libres, ¿verdad? Dios nos llama a que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor. A veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida que no entendemos por qué Dios las permite, pero cuando Dios tiene propósito con nosotros, Dios las permite porque en el proceso Dios nos va enseñando de su presencia y de su gloria. Y me acordaba mientras preparaba el mensaje y viendo un reportaje de elefantes de la India. Usted sabe que en la India se dedican a entrenar elefantes. No sé si lo sabía, pero en la India se dedican a eso porque muchos turistas van a montarse. Una de esas que quiere hacerlo es Leslie, que quiere ir en algún día, viajemos allá por esa zona, montarnos en un elefante, y Leslie quiere hacerlo, ¿verdad? Y pues, mucha gente como Leslie que le interesa eso, pues, es interesante porque el entrenador, el que va entrenando a ese elefante, cuando es pequeño, el elefante le pone un grillo. ¿Sabe lo que es un grillo, verdad? En la pierna. Le pone un tipo de... Le pone en la pata del elefante un artefacto de hierro con puya. Pero las puyas son grandes. ¿Por qué hace el entrenador eso? Para que desde pequeño ese elefante sienta esa puya y no se puede escapar. Obviamente el elefante es uno de los animales más inteligentes. Y el elefante lo que hace es que cuando crece, ese entrenador ya le quita ese grillo, ¿verdad? Ese artefacto punzante, porque ya el elefante se acuerda de eso y él siempre va a pensar que está amarrado con puya, con cosas punzantes. Y le ponen cosas que ya él fácilmente podría escaparse, pero como en su mente está la puya y ya lo internalizó, no va a querer salir de ella o no se mueve por miedo a esas puyas que aunque no están, pero en su mente sí están. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Y hay animales, y me puede decir que acostumbra desde chiquito ponerle algo y cuando crecen, él se la puede quitar y el animal sigue pensando que lo tiene y reacciona a eso, ¿verdad? Eso, miedo, ¿verdad? Le da miedo. Hay animales que aprenden a no salirse de un lugar. Hay perros que hacen eso. ¿Por qué? Porque se le entrenó. Pues a los elefantes lo entrenan de esa manera. Le ponen en las patas, ¿verdad? Un grillo que yo no sé si usted conoce cómo se llama. ¿Cómo le dicen aquí a los grillos? Es un artefacto de hierro que tiene puya. A los perros también se lo ponen. Yo solo tuve que poner un perro que me rompía las cadenas. Tenía una fuerza tan terrible que me rompía las cadenas. Tuve que ponerle una cadena por unos días, ¿verdad? Un collar que tuviera una puya para que cuando él jalara lo sintiera. Y llegó el momento en que cuando él aprendió eso, de que si él jalaba, el collar lo apretaba con la puya, dejó de romper las cadenas. Y quiero que sepa, hermano, que el enemigo ha querido poner en nosotros desde muy pequeño
esos grillos, esas cadenas, esos collares, vamos a decirle collares, de puya, que en este caso son traumas de nuestra niñez, experiencias vividas que nos afectan y hacen que estemos amarrados, aunque a lo mejor no físicamente, pero ya estamos entrenados en nuestra mente. Y Jesucristo el Señor, cuando viene a nuestras vidas, viene a darnos libertad. Libertad del enemigo de nuestras almas. Él quiere que como cristianos seamos verdaderamente libres, tanto en voluntad como emocional, y podamos ser restaurados a la imagen de Él. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, que tenemos que entender que nuestro enemigo quiere que estemos esclavizados. Y Dios quiere en nosotros y manifestar su poder para que nosotros no podamos ser confundidos y podamos mantenernos en una actitud de gloria, alcanzando lo que Dios ha determinado darnos y no estar estancado en cárceles y en situaciones que el enemigo quiere ponernos para que nosotros no podamos alcanzar lo que Dios quiere darnos. Y Cristo vino para salvar, para sanar, para liberar y para llevarnos al cumplimiento del plan divino. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Así que cuando vemos eso y entendemos el propósito de Dios, que nos vino a sanar, nos vino a liberar, nos vino a que podamos cumplir su plan. Y dice que Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y que Él quiere que alcancemos la estatura de Cristo y podamos ser embajadores de su reino. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Todo lo contrario. Que estemos estancados, que estemos enfermos, que estemos atados y que no podamos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y el enemigo, como conoce el plan y sabe lo que Dios tiene para tu vida, él va a poner minas y va a poner collares y va a poner cosas, cárceles mentales y emocionales y espirituales para que tú no puedas alcanzar eso. Un ejemplo de ello es el rey David. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Alabado sea el Señor. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Amén. Y dice la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam.
a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Quiero que entienda qué está pasando. En este momento, David está siendo perseguido por Saúl. Saúl, rey, ha determinado que David es un traidor y que David quiere ser rey. Por lo tanto, como traidor, merece la muerte y es sentenciado a muerte. Y David, conociendo lo que ha determinado el rey, huye. ¿Ve? Huye. Y llega a un lugar, a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Para que sepa, esta cueva está ubicada cerca de Jerusalén y es de un gran tamaño y difícil de llegar. ¿Por qué? Porque es empinada y para llegar es un atrecho pequeño. Y uno preguntará cómo hay gente que vive así. Mire, ayer me estaba enseñando el papá de Leslie, gente que vive en China, en India, en otros lugares, que tiene que subir una montaña que está, el camino de ellos son palos subiendo, y como una señora subía un bebé en una mano y un cabro en otra mano. Les digo, teníamos un bebé amajado y un cabro más abajo, y con una mano ella subiendo por una montaña que el camino era unos palos y ella tenía que ir subiendo, y después tenía que caminar por un atrechito que si fallaba se iba por un precipicio de muchos metros de largo. Gente vive así vivía David, en un atrecho que si fallaba se iba por un precipicio. ¿Y por qué David toma ese lugar? Porque David tenía miedo a que de noche lo emboscaran y lo mataran. Y de la única manera que él se sentía un poco seguro era estar en aquel lugar, que si él tenía que defender la cueva, pues le hacía más fácil, porque empujar a la gente nada más, se iban por el precipicio y se mataban. Así que él llega a esa cueva. Esa cueva representa un lugar, o un lugar seguro, un lugar fortificado. Una cueva, para que usted lo ha ido, no sé cuánto han ido a las cuevas de Camuy. Debemos hacer una gira, porque hay las cavernas de Camuy ya la abrieron y es precioso ir allí. Pero era una cueva, era una caverna. Específicamente esta cueva de Adulam es, ¿verdad? Era un lugar grande y había sido construida por el agua. Y llega allí. Y la palabra, y le pusieron el nombre los hebreos a esa cueva como la cueva de Adulam, porque Adulam significa lugar de refugio o reposo. Y en aquel tiempo en Israel hay muchas cuevas que utilizaban para dos cosas principales: para utilizarlas para vivirlas o para enterrar a los muertos.
Así que dice aquí la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 22 versículo 1, que David llega allí a la cueva. Y cuando llega, David se sienta y mira desde lo alto y empieza a sentir las emociones que estaban en flor de piel. David se sentía traicionado. ¿Por qué traicionado? Porque David estaba en la casa del rey, que había sido llevado allí porque el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu enviado por el Señor para atormentar al rey Saúl por haber fallado a Dios. Y la Biblia dice que cuando el rey Saúl caía en esas crisis, cuando ese ángel iba a atormentar a Saúl, David cogía el arpa y empezaba a cantar salmos a Jehová. Y el espíritu que iba, o ese ángel que iba a atormentar al rey Saúl, huía. Y el rey sentía alivio. Y en vez del rey ser agradecido, en varias ocasiones, utilizando una estaca, le lanzó para matarlo. Y cuando David mató a Goliat, empezó una envidia terrible por el rey, del rey a David, porque David fue exitoso, mató al rey, que le supone, o se supone, que hubiese sido el rey Saúl el que hubiese matado a Goliat. Pero como el rey había perdido el favor de Dios, el miedo lo traicionó. Fíjense lo que hace el miedo. Porque el que tenía que enfrentarse a Goliat era el rey. Pero el rey no se atrevió. Y en vez de ir él, envió un muchacho, un joven. Pero como el joven iba con el Señor, con su espíritu, el Señor le dio la victoria. ¿Y qué pasó? Que cada vez que David salía a la batalla, David salía y vencía. Y doblegaba a la hueste de los filisteos. Y comenzó a crecer la fama de David como un gran guerrero. Y el rey comenzó a tenerle envidia y a celar y a tener miedo de que le fuera a quitar el reino. Y él se siente traicionado, David, porque tiene que huir cuando él le fue fiel al rey, asistía al rey, y el rey lo que hizo fue tratar de matarlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de ayudar a alguien? ¿Cuántas veces nosotros hemos dado la milla extra por una persona y la persona, en vez de ser agradecida, lo que desea es nuestra muerte, lo que desea es hacernos daño, lo que desea es, aleluya, el mal para nosotros, cuando nosotros le hemos dado todo lo mejor de nuestra vida? Así se sentía David. También David se sentía impotente. ¿Por qué? Porque David perdió el ejército, perdió sus soldados, perdió todo lo que tenía, perdió la posición a la cual había alcanzado, y David no tenía nada. David no tenía un ejército para enfrentarse al rey Saúl. Y se sintió impotente, tanto así que tuvo que huir a una cueva. También David se sentía cansado por la persecución. Hermano, la persecución cansa.
cansado porque la gente pensaba hacerle daño. Y cuando uno tiene una persona que está todo el tiempo pensando cómo hacerte daño, tú te cansas, porque como tú te tienes que cuidar lo que dice, lo que habla, los gestos, pues eso cansa, hermano. Y David se sentía cansado. Y otra cosa, que David también tenía temor a morir. Por eso huye y se esconde en un lugar que no le era fácil para que lo mataran. Si vemos en la Biblia nos presentan muchos hombres de Dios que pasaron por este mismo proceso. Por ejemplo, la Biblia nos habla del profeta Abdías, que tuvo que huir con 50 profetas a una cueva. Porque Jezabel los quería matar. La Biblia nos habla de un Elías que también tiene que huir de Jezabel y huye a una cueva en el monte Oreb. Y aquí vemos también a David, que tiene que huir y se aísla. En ese tiempo David tuvo que hacerse pasar por loco. Si usted lee, le invito a que lea esos capítulos, son bien interesantes. ¿Y cómo David se hacía pasar por loco? Babeaba su barba. La barba babeaba, hacía gestos como de loco, hablaba incoherencia. Porque los filisteos comenzaron a decirle, como que no, tengamos cuidado de que no nos vaya a traicionar. ¿Ah? Y los príncipes de los filisteos comenzaron a murmurar contra David. David, cuando lo escuchó, ¿qué hizo? No puedo ir para Israel porque me van a matar, y aquí también me van a matar. Por lo tanto, tengo que hacer algo. Me tengo que hacer pasar por loco. Mira hasta el punto que llegó David. Mire la persecución. Y cuando David tiene que hacer eso, hacerse pasar, ¿verdad?, llenar su barba de saliva, hablar incoherencia, que todo el mundo pensara que estaba como loco, eso cansa. Y por eso David decide ir a la cueva de Adulam. A veces pensamos que estamos, yo no sé usted, pero a veces los problemas nos llevan a un punto que pensamos, ¿estaré bien yo mentalmente? ¿Estaré yo? ¿O estoy medio loco con tantos problemas y tantas cosas? Créeme que está en la escuela de Dios. Créeme que Dios está en el asunto. Y me habla y me dice aquí que cuando la familia de David, su hermano y la casa de su padre lo supieron, fueron donde él. ¿Por qué? Porque si David había sido sentenciado en muerte y lo ponían como un traidor, toda su familia también estaba sentenciada a muerte. Toda su familia estaba pasando por la misma situación de David, porque, mire hermano, y eso todos lo sabemos, cuando alguien de nuestra familia, un hermano, un hijo, hace algo malo, no solamente está preso el hijo de nosotros o el familiar de nosotros, la familia está igual. Y David estaba siendo perseguido, y su familia también. Y ellos, para evitar que lo matara el rey Saúl, porque el rey Saúl los podía tomar a ellos prisioneros para obligar a David a ir y morir por su familia. Y ellos, para evitar eso, se fueron con David. Pero fíjese entonces que
Me dice el versículo 2, vamos ahora a 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Mire cómo se llega la voz. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahí no cuentan los hijos de las mujeres, ¿sabe? Multiplícalo por 3, por si acaso, o por 4, porque es mujer y normalmente ellos tenían 2 y 3 hijos, y cuidado si más. ¿Sabe que con David en ese momento, por eso la cueva era grande, no solamente habían 400 hombres, estaban sus mujeres y sus hijos? Eso más adelante en otro versículo lo dice, cuando se llevan a las mujeres cautivas de ellos. Ahora, es interesante, hermano, ver que David está en una gran crisis, se siente solo, se siente defraudado, llega a su familia allá, pero se comienza a llegar la voz de que David estaba en la cueva, y arrancan para allá. No la gente buena, dice aquí los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y todos ellos pusieron a David como jefe de ellos. Wow. Gente con problemas, igual o peor que David, se unen a él. Quiero que sepa, hermano, que en ese tiempo difícil, que en ese tiempo de la cueva, es cuando Dios bendice y trae gente que van a ser transformadas. En la iglesia no llegan la gente sana. En la iglesia llega la gente igual que la que dice aquí. Gente afligida. A la iglesia llega gente endeudada emocional y económicamente. Llega gente con amargura de espíritu. Normalmente a la iglesia, cuando llega la gente, llegan con problemas, llegan por situaciones que están afectando su vida, y ellos han entendido que el único que puede obrar en su vida es Dios. Y esos que llegaron afligidos, endeudados y amargados de espíritu, luego fueron transformados, porque Dios, cuando llega una persona a su casa, Dios los transforma. No se quedan afligidos, no se quedan amargados, no se quedan endeudados, sino que Dios los transforma. Y esos 400 se convirtieron luego y se conocen en la Biblia como los valientes de David, que mataron a los gigantes hermanos de Goliat. Se convirtieron los héroes, se convirtieron soldados de primera, lo que se conoció como el ejército personal y de avanzada de David. Con ellos no se atrevía a nadie a meterse. Esos que eran amargados, esos que eran endeudados, esos que eran afligidos, fueron transformados como hombres llenos de honra, como hombres de honor, y Dios los transformó de lo vil a lo mejor, de lo despreciado
a los señalados como los valientes. Porque los que se dejan usar por Dios, los que entregan sus problemas, los que vienen a Dios cambiados, transformados, aleluya, que quieren ser transformados, que quieren ser tocados por el Espíritu Santo, Dios transforma sus vidas de lo vil y de lo menospreciado a hombres de honra. Y en ese lugar y en esa cueva tenemos a un Dios que, aleluya, que ahí, usando a David, y ahí escribe David el Salmo 142. Y cuando vamos al Salmo 142 dice, en algunos versículos dice, con mi voz clamaré a Jehová. Imagínate a David ahí en la cueva. Imagínate a David rodeado de esa gente amargada, de esos endeudados, de esa gente amargada. Y sale el Salmo 142. Cuando dice, aleluya, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Sigue por ahí. Y luego en el 6 y el 7 dice, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán justos, porque tú me serás propicio. Un clamor del corazón de un hombre perseguido, de un hombre de allí en la cueva, pero era necesario estar en la cueva porque de ahí Dios lo iba a transformar a rey. El alma de David, él se sentía como si estuviera en la cárcel. Cuando vamos al término hebreo, dice prisión. Y era una prisión de aflicción que no le permitía alabar a Dios. Por eso él le dice a su alma, yo clamaré a Jehová. Porque, hermano, cuando la Biblia dice sacrificar alabanzas a Jehová, significa que yo no tengo deseo de alabar, que yo no tengo deseo de honrar su nombre, que yo no tengo deseo, aleluya, de decir ninguna palabra. ¿Por qué? Porque la crisis, los problemas, las circunstancias, aleluya, la persecución, la traición, el cansancio y todo lo que yo le he dicho ha pegado mi lengua a mi paladar y no me permite alabar a Dios. ¿Por qué? Porque soy un hombre con emociones y a lo mejor la aflicción es tanta que no me lo permite. Pero sacrificar alabanza es decir, por encima de lo que yo siento, por encima de mis emociones, tú mereces toda gloria y toda honra, y tú empiezas a alabar a Dios. Porque tenemos que sobreponernos a lo que sentimos y entender que por encima de todo Dios merece la gloria y la honra. Y eso dice David. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. No, es que hay que abrir nuestra boca, hermano. Es que a veces nosotros tenemos que nosotros mismos escuchar, hablar y decirle a Dios, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi ser. Y allí estaba David, con los afligidos. Cuando vemos esa palabra, hermano, la cueva de Adullam se convirtió en un escondedero o reposo. Lo afligido en el término hebreo es matzok, que significa oprimidos, personas oprimidas, personas. Mire, el término que está diciendo ahí para que en el tiempo de nosotros son los deprimidos, los que estaban en grandes depresiones, gente completamente deprimida. Eso estaban ahí. Porque el término hebreo
Matzak significa oprimidos, y eran oprimidos de una depresión, ¿verdad? Que usted ahí ve la similitud. Dice también que habían endeudados, el término hebreo, nacha, y era gente que se habían endeudado de tal manera que no podían pagar. Y allá en Israel, a diferencia de aquí, porque aquí en Puerto Rico, bajo la ley americana, nadie puede ir preso por deuda, ¿verdad? A menos que la persona robe o la persona haga un delito o que falsifique. ¿Perdón? Sí, lo único que una persona puede ir presa es porque le deba a los hijos. Deuda de pensión alimentaria. Ahí sí va preso. Pero en Israel, el que no podía pagar su deuda se convertía en esclavo. Por el término de años, por la cantidad que le deudara. Y si la deuda era mucha, se iba la mujer, se iban los hijos como esclavos. Si lo vemos desde el punto espiritual, hay gente que han empeñado o le han entregado al enemigo de las almas a la familia. Gente que han hecho pacto con el enemigo. Y cuando habla del término amargado de espíritu, significa, viene del hebreo mar, que significa gente furiosa, coléricas, gente que prenden de medio maniguetazo, como dice por ahí el refrán puertorriqueño. Era gente violenta, gente furiosa, gente, aleluya, que de cualquier cosa tenían problemas. Esos son los amargados de espíritu, según el término hebreo. Y estos se convirtieron luego en los valientes de David, como le dije. Ahora, Dios utiliza una estrategia. Dios no quería, y cuando vemos todos los ejemplos y todos los hombres de Dios que fueron a la cueva, Dios no quiere que la persona se quede en la cueva. Tal vez David se sentía muy seguro en la cueva, porque a veces las cárceles, a veces el estar todo el tiempo viviendo de una manera, aunque no es de la manera del agrado de Dios, la gente se conforma. Y Dios quiere romper esos esquemas. Y en esos momentos, ahí también David escribe el Salmo 57. Son salmos que salieron de la cueva. Y en una noche, en el versículo Salmo 57, 11, Salmo 57, búsquelo conmigo. Si nos vamos al versículo 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Mire cómo él se sentía. ¿Ah? Y dice el versículo 7 al 11: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmo. Mira cómo le dice al alma: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa.
Su alma estaba dormida. La depresión lo había llevado a no querer alabar a Dios. Y le tiene que decir al alma, despierta. Y dice, cantará de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Cuando usted se sienta perseguido, cuando usted se sienta en la cueva, el Salmo 57 es un salmo que le dice a Dios, sácame de la cueva, sácame de la opresión, sácame de la angustia, sácame de todos estos sentimientos negativos y te comenzaré a alabar a Dios. Ya viene el secreto, hermano. Para usted salir de los momentos de adversidad, de persecución, de sentirse que está en una cárcel, solamente tiene que abrir su boca y alabar a Dios. Usted tiene que cantar desde lo más profundo del Señor un cántico nuevo. Y David dice aquí, hermano, que si vamos al Salmo, a primera de Samuel 22, del 3 al 4, David entiende que tiene que salir de ahí y va a Mizpa de Moab y allí entrega seguro a su padre y a su madre y dice algo y vamos a leerlo. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mire aquí un punto importante. David se asegura de su padre y de su madre. David asegura a su familia y hace una declaración de dependencia de Dios, porque dice, hasta que sepa lo que hará Dios de mí. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios, pero él no sabía lo que Dios iba a hacer. Oiga, hermano, y dice, y lo trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. En otras palabras, David puso al padre y a la madre con el rey Moab mientras él estuvo en la cueva. Pero vino el profeta Gad y dijo a David, versículo 5. Oye, hermano, cuando usted no sepa lo que Dios hará con usted, espere, porque Dios traerá palabras de revelación a su vida. Cuando usted esté en medio y usted no sepa qué decisión tomar, espere en Dios, porque Dios enviará a alguien que le dará dirección de su palabra y de su guianza, porque Dios es el capitán de nuestra vida y Él nos llevará a puerto seguro. Y vino palabra de Dios a través del profeta Gad y le dice, no te estés en el lugar fuerte. En otras palabras, sal de la cueva. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jare. Fíjense, hermanos, que Dios le dice a través del profeta, sal de la cueva, de ese lugar fortificado, sal. ¿Por qué? Porque Dios no quería que David dependiera del lugar fortificado para guardar su vida, sino que Dios quería que David dependiera totalmente de Dios, que su seguridad estaba en las manos de Dios. Pero David hizo algo muy importante, que es algo que nosotros tenemos que imitar. Dios dijo, nosotros hacemos.
David no se comenzó a cuestionar a Dios. David no comenzó a decir, pero ¿cómo me voy a ir de la cueva? Que allí estoy seguro, que si viene el ejército de Saúl, allí yo lo puedo pelear, y me manda a un bosque que allí me pueden hacer, aleluya, una trampa y cogerme. Él no cuestionó eso. Dice que él obedeció. Esto es bien importante. Y Dios le dice que vaya donde, a Judá. ¿Y qué significa Judá? Judá significa, el nombre de Judá significa alabanza, agradecer y celebrar. Entonces Dios lo saca del lugar fortificado, que es la cueva, y lo manda al lugar de alabanza y de adoración, y celebre la victoria porque Dios está con él. Entonces, ¿qué Dios quiere que nosotros hagamos? Que comencemos a hablar palabras de victoria y no de derrota. Que en vez de tenemos que cambiar nuestro lamento en baile. Que nosotros tenemos que abrir nuestra boca y agradecer a Dios, no importando. Las circunstancias de David no habían cambiado. La persecución todavía seguía. La sentencia de muerte estaba todavía. Pero David cambió, aleluya, y tomó la decisión de obedecer a Dios, y se fue del lugar de la cueva al lugar fortificado, y llegó al lugar de adoración, al lugar de alabanza, y fue al bosque, y allí comenzó a alabar a Dios. Y tarde y temprano Dios hizo, porque el tiempo y el lugar Dios lo hace. Hoy quiero que entiendan, hermano, que el mensaje nos dice lo siguiente. Dios quiere que seamos verdaderamente libres. Él vino a traer libertad a los cautivos, a abrir puertas a la cárcel y a los presos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que quitar el temor de nuestra vida. Tenemos que confiar más en Dios. Depositar todas nuestras cargas a Él. Debemos de quitar la angustia, aleluya, la depresión, el miedo, el rechazo. Cambiar y quitar esas estructuras religiosas que son tóxicas. Y comenzar a darle libertad al Espíritu. Que tome control de mi vida, de mi alma. Sé sincero con Dios. David fue sincero. Le dijo, despiértate, alma mía. David reconocía que él estaba dormido. Tal vez estamos dormidos espiritualmente. Tal vez nos falta buscar más el rostro de Dios. Tal vez necesitamos conectar con el Señor y decir, cantaré alabanza a Jehová, alzaré mi voz a los cielos. Y Dios vendrá a nuestro rescate. Y quiero que recuerde, hermano, que Dios está atento a tu clamor. Que Dios está atento a tu petición. Y confiemos plenamente en Él. Padre, he predicado tu palabra. Yo te doy gracias por esta palabra predicada. Te pido, Dios, que tú seas bendiciendo a tu pueblo. Y gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu libertad para nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre del poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Alabado sea.